Segunda de Samuel, capítulo 21. Cuando usted encuentre, dice amén. Amén. Y el que no tiene Biblia, arrímese. El que no tiene y el que tiene, sí, arrímese. Porque comparta la palabra, Lo compartimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la iglesia dice amén. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl, por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabonitas. Entonces el rey llamó a los gabonitas y le habló. Y los gabonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, de los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matar en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Y dijo pues David a los gabonitas: ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendiga la heredad de Jehová? Y los gabonitas le respondieron: no tenemos nosotros aquella sobre plata, sobre oro, con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él le dijo: lo que vosotros dijere, haré. Y ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos desyuntó, que nos maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, deseemos 7 hijos, 7 varones de sus hijos, para que lo ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl. Y él escogió de Jehová. El rey dijo: yo lo daré. Y perdonó el rey a Mefiboseth, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey 2 hijos de Rispa, hija de Ajab, la cual ella había tenido a Saúl, a Armoní y a Mefiboseth, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, la cual ella había tenido a Adriel, hijo de Beiseril, Milonitas. Y lo entregó en manos de los gabonitas, y ellos lo ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron junto a aquellos 7, los cuales fueron muertos. Y los primeros días de la siega, comenzó la siega en la cebada. Entonces Rispa, hija de Ajab, tomó una tela de silicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ello agua del cielo. Y no dejó que ninguna agua del cielo pasase sobre ellos de día, ni fiera del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Ajab, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y de los hombres de Jade de Galaad, que habían hurtado de la plaza de Betsán, donde lo habían ahorcado. Y cuando los filisteos mataron a Saúl en Moab, e hizo llevar allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados, y sepultaron los huesos de Saúl y los de sus hijos de Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cris padre, y hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio en la tierra desde entonces. Amén. Amado Dios, Señor, te hemos alabado, bendecido, exaltado, glorificado. Y en esta hora, Señor, mira tu pueblo, mira tu iglesia, mira mis hermanas, Señor, siervos de ti, madres, abuelas, Señor, tías, Señor, primas, Padre, en esta tarde, Señor, he aquí tu palabra, y tu palabra es la viva, la eficaz, tu palabra es la que cambia, la que transforma, la que liberta. Señor, en esta hora abre los cielos de los cielos, Señor. Oh Dios, reprendemos toda distracción del enemigo, reprendemos todo obstáculo del enemigo, Señor, y declaramos la presencia de tu Espíritu desde ahora y para siempre. Amén, amén y amén. Y a su nombre, y a su nombre. Tómese asiento, amén. Palabra de Dios cuando dicen amén. ¿Sabe que yo la llamé la vigilia de Rispa? Aleluya. Cuando empecé a leer la historia, aleluya, una vez más,
La Biblia dice que cuando Josué había tomado la tierra, había tomado posesión de lo que Dios le había dado, después de haber derrotado, dice Haití, y después de haber caído los muros de Jericó, dice que los gabonitas escucharon que el pueblo de Israel era poderoso, que había algo en ellos, y dice que el temor infundió, y llegaron, dice, con mentira, con engaño a Josué, ¿verdad? Todos lo saben. Aleluya. Y dice que Josué, por apresurado, él hizo un pacto con ellos sin saber. Y le perdonó la vida y le otorgó que viviera entre ellos. Gracias. Pero al transcurrir del tiempo, la Biblia también nos habla de Saúl, un hombre que Dios le había ungido. Usted sabe que una de las cosas, escuché un día, un pastor decía, pero Saúl fue elegido por el hombre. Saúl fue elegido por el corazón del pueblo de Israel, sí, pero el que lo escogió fue Jehová Dios. Amén. Y usted sabe que Saúl fue el único rey en la historia que fue bautizado con el Espíritu Santo. Así es. Si no lo sabía, lo sabe. La Biblia dice que cuando Dios había usado la vida de este hombre para ungir a Saúl, dice que Saúl perdió su asna, ¿verdad? Y cuando él dice que buscando sus asnas encontró un grupo de hombres, un grupo de profetas, la cual dice que ellos hablaban y se gozaban, lleno del Espíritu, dice la palabra, y él cuando fue llevado fue lleno del Espíritu. Pero llegó el momento que en el corazón de Saúl empezó a gobernar los celos. Empezó a darle lugar a la contienda. Empezó a darle lugar a las cosas que a Dios no le agradaban. Y entre ellos, él empezó, dice, a hacer lo que Dios no le mandó hacer. Y dice que cuando él miró a los gabonitas, tuvo miedo porque eran grandes, eran multitudes. Y él dice que él se ensanchó y declaró muerte sobre ellos. Había una vez más Saúl invadido el pacto del pueblo de Dios con ellos. ¿Sabe que una de las cosas que mientras estaba allí el Señor me quebró? Me quebró porque después de tanto tiempo ahora estaba David. David no tenía nada que ver con Saúl. David no tenía nada que ver con el pacto que había hecho los gabonitas con Josué. Pero llegó el momento que dice que cuando escaseó 3 años de hambre en el reinado de David, 3 años de hambre, de escasez, no había lluvia. Pero dice que algo que acostumbraba David, que lo que tenemos que acostumbrarnos nosotros es consultar a Jehová Dios. Amén. ¿Qué está pasando? Amén. Señor, ¿qué está pasando? Que pareciera que todo llega y va en un vaso roto. Pareciera, Señor, que los cielos se cerraron. Pero le preguntaste a Dios por qué. La Biblia dice que cuando David vio la circunstancia, él dice que fue y le consultó a Jehová. Y después de tanto tiempo, Jehová le dijo, es por causa de Saúl. Porque había corazones todavía dolidos, quebrados. Había una generación que escuchó que alguien hizo algo. Hermanas queridas, mientras estaba él ahí, el Señor quebró mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque yo me acuerdo que cuando yo era joven, niña, no conocíamos el evangelio verdadero, éramos adventistas. Mi mamá era adventista. No conocíamos lo que era el poder, el mover del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, la mayoría que no conoce la iglesia adventista, ellos son muy de la ley, pero nada del Espíritu. Aleluya. Y mi mamá vino de una generación, decía la hermana, católica, pero ella también había aceptado a Cristo, pero no había una renovación en su vida. Entonces ella era una persona severa, era una persona agresiva. Y yo empecé a trabajar de mis 10 años, ella a los 10 años me empezó a enviar a trabajar. Y entre todo el dolor y la tristeza y la agonía, y muchas cosas, entre ellos las violaciones, los abusos. Y cuando estaba esta palabra que quebró mi corazón,
¿Sabe por qué? Porque me acuerdo que días antes que mi madre partiera, estaba con ella hablando del Señor, gozándonos del Señor. Y me acuerdo que ella me dice algo, ¿sabes, hija? Me acuerdo, levemente. Dice que cuando en un tiempo de mucha lluvia en el Chaco, porque era chaqueño, dice, hubo una necesidad, un vecino, mi padre tuvo que vender las vacas, tuvo que vender todo, mi mamá era la mayor de 2 hermanos, 13 con ella. Dice, me acuerdo que estaba, dice, y vino un vecino más o menos de kilómetros a pedirme que me mandara a mí que le ayudara a la casa, porque su esposa había tenido gemelos. Y era tanto la lluvia, era tanto la creciente, que no había cómo movilizarse, entonces me pidió a mí. Y ella empezó a contarme su historia, pero se me da preguntarle qué edad tenía. Porque en mi corazón yo no podía entender cómo mamá, siendo la menor de 6 hermanos, ella me echara a trabajar. Yo no podía entender que como siendo la menor no podía tener una madre que me cuidara. Yo veía a las jóvenes tomadas de las manos de su madre entrar a la iglesia. Yo no tenía ese privilegio. Aleluya. Y me acuerdo que cuando entonces ella me dijo, mamá, ¿cuántos años tenía usted? Cuando la abuela le mandó a trabajar. Y ella me dice así como nada. Y habré tenido entre 5, 6 años. Toda su vida trabajó. Jamás tuvo infancia. Y las cosas malditas nos alcanzan en nuestra generación. Cuando estaba mirando este cuadro, por eso el Señor me llevó. Me quebró el Espíritu Santo. Y me dijo, Nelly, es tiempo de romper las maldiciones hereditarias. Por más que yo sé que me sirve, por más yo sé que eres mi sierva, sé que me entregaste tus hijos, pero hay una generación que te han visto llorar por noches enteras preguntándole a Dios, pero es tiempo que yo tengo que renovar, aleluya. También hay gente en aquel lugar donde va a ir, hay hermanas quebradas, quebrantadas, donde las maldiciones vienen porque generaciones. Que pareciera que no lo alcanzan, pero sí nos alcanzan. Y la Biblia dice que este hombre le dijo, mira, no queremos nada, pero sí queremos 7 hijos de Saúl y lo queremos ver colgado. Oh, reprendemos tu espíritu de muerte. Reprendemos tu espíritu de muerte en esta tarde, aleluya. Reprendemos toda venganza del diablo que ha tomado las generaciones, que ha tomado la vida, aleluya, y que quiere reclamar las vidas de tus hijos, quiere reclamar tu generación, aleluya. Pero en esta tarde vengo a decirte que así como Dios escuchó así Dios va a escuchar tu oración en este día. Toda maldición se quiebra en esta tarde. Toda maldición se quiebra en esta tarde. Aleluya. No hay nada que pueda tocar tu corazón. ¿Se imagina? La Biblia dice que ella era una concubina simplemente. Pero cuando empecé a mirar, la palabra del Señor dice que rispa significa piedra brillante. Aleluya. Durante la siega dice que ellos mataron a sus hijos. Lo pusieron, lo exhibieron. Porque ellos tenían que morir. Quizás uno era culpable, otro no. Pero había algo. La Biblia dice que cuando se enfrentó David a Goliat, ¿qué le dijo Goliat primero a David? Te cortaré la cabeza
y le daría las aves del campo y del cielo que te las devuelve. Pero David sabía que eso no iba a pasar. Y David dijo, yo te cortaré la cabeza a ti y la daré a las aves del cielo. O sea que era costumbre que aquel que colgaba, las aves tenían que derribar y destruir el pueblo. Porque el que era colgado era maldito. No se merecía una sepultura. Por eso tu Cristo y mi Cristo ocupó ese lugar de maldición para convertirlo en bendito. Aleluya, por eso tu Cristo, mi Cristo, Él fue maldito, aleluya. Es por eso que dijo, Padre, porque Él me ha desamparado, aleluya. Él sabía que lo que estaba cargando, pero llegó el momento, dice la palabra de Dios, que los cielos se cerraron, los truenos sacudieron la tierra, pero allí estaba mi Cristo, venciendo a la muerte, venciendo a la muerte, venciendo a la maldición. Por 6 meses, todo el tiempo de la siega, ella empezó a cubrir y a espantar las aves, que nadie tocara sus hijos. Aleluya. Ella todas las noches, todo el día, no había ave que se arrimara a sus hijos. Ella fue la primera mujer que tocó el corazón del rey David. La Biblia dice que cuando escuchó David que esta mujer por 6 meses, noche y día, hermana querida, usted quiere la batalla, en noche y día de oración, en noche y día de clamor, en noche y día de ayuno. Aleluya, Señor, yo voy a ver, aleluya, cambiado, voy a ver transformado, aleluya, y no pararé hasta ver tu gloria. Aleluya. ¿Cómo cambia la circunstancia? Cuando hay una mujer que le cree a Dios, cuando hay una mujer que por más que vea que no existe, por más que veamos que pareciera imposible, pero allí aparece el Espíritu Santo de Dios. Él es el que cambia. ¿Sabe por cuánto tiempo lloré por mi mamá? Casi 40 años. Ella estaba en la iglesia, ella amaba al Señor, pero no creía en el servicio de la mujer a Dios. Y no va que Dios me diga. Era el colmo. Y yo me acuerdo que con una Navidad llegamos a casa, ¿verdad? Y yo la vi transformada, mi madre. Estaba a 4 días de viajar a Chile. Mi primer viaje fuera del país. Y yo me fui contenta para contarme. Pero ella salió y estaba con mis hijos. Y ella salió enfurecida. Me dijo de todo menos que soy linda. Todo lo que usted se puede imaginar. Y yo me acuerdo que en un segundo el enemigo me hizo retroceder mi infancia, mi adolescencia. Y mi esposo me carga del auto, volví a esta casa. Y yo me encerré y dije, Señor, yo quiero morir hoy. Porque yo siento que de qué sirve si mamá todavía no me ama. ¿Qué sirve que yo hable de tu grandeza si yo siento que mi madre no me ama? Yo quisiera que hoy, ya casi a punto de mis 40, que ella me abrace, que me diga que me ama. Que ella acepte, Señor, que tú me llamaste a este llamado. No es por el hombre, es porque tú has sido de predestinar. Amén, gloria a Dios. Hermanos queridos, lloré tanto que mis hijas entraban y salían. Y cuando Dios tiene un plan
príncipes. Aleluya. Por más que están ahorcados, son príncipes. Por más que estén en la droga, son príncipes. Por más que estén en la homosexualidad, son príncipes. Por más que estén en la prostitución, son príncipes. Me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado me lo devuelvo.